saber o poder perdonar, por ejemplo. Algo que no, uno dice, ¿perdonar qué? Pero es tan difícil, si no fuera que la vida de Dios que está en nosotros nos lleva a hacerlo, perdonar en serio. No hay una persona en la tele dice, yo no soy rencorosa, pero soy memoriosa, dice. Y entonces es rencorosa, ¿no? Porque dice que el Señor nos perdonó y nunca más se acordó de lo que hicimos. Y que así como Cristo perdonó, así tenemos que perdonar nosotros, ¿no? Y bueno, recién cantábamos Eres limpio. Y son todas preguntas, ¿no? Porque corresponden a nosotros. Pero el último párrafo dice, ¿qué número es, Pab? El último párrafo que habla del Señor es una afirmación que hace, ¿no? Y dice, Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Él, la fuente, es que limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz, ¿no? Y en Él todo es sí y todo es amén. Gracias al Señor, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Cuento esto porque en la otra semana nos quisieron entrar en casa. Quisieron forzar una puerta, bueno, eran 3 personas, bueno, y personas conocidas, personas que estaban en el Señor y que se apartaron, ¿no? Y cómo el Señor nos llevó a hablarles de una manera que ellos se quedaban admirados y nosotros también, porque en otro momento quizá hubiéramos hecho otras cosas, pero no, sino que el Señor nos hizo que manifestáramos su vida, ¿no? Y ellos se quedaban admirados, ¿no? Que la gracia los pueda ganar, ¿no? Le doy gracias al Señor, porque yo he hablado con otros, comentando así con otros hermanos, y algunos me dicen, no les hables más, o haceles esto, o haceles lo otro, ¿y la vida dónde está? ¿No? Y yo misma me decía, ¿y la vida dónde está? ¿No? Pero el Señor nos llevó a hacer eso, no es algo de nosotros, sino que el Señor, la vida que hemos recibido, nos lleva a hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, le doy gracias al Señor, que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios, Señor, bendiga a nuestra hermana. Gracias, Señor Jesús. Saludos a la amada iglesia, amado. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Están gozosos? Gracias le damos al Señor porque estamos en una fiesta, dice. Cuando los santos se reúnen para disfrutar. Aleluya. Venimos a disfrutar de la comunión que he venido con el Señor. Así por eso estamos contentos, estamos gozosos. Y venimos acá a tener comunión los unos con los otros, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida que está en nosotros. Y somos más que agradecidos, la verdad que hay un gozo tremendo en nosotros de tener el privilegio de estar acá. No todos pueden estar. Muchos quisieran, pero son impedidos por la naturaleza que todavía vive en ellos. Pero nosotros ahora sabemos que tenemos la naturaleza de Dios y eso es lo que hace que nosotros podamos vencer y venir. Siempre está el doble pensamiento, no, estoy cansado. Pero el primer pensamiento es del Señor y Él dice, vamos, y venimos y disfrutamos. Cuando venimos acá nos damos cuenta que hemos ganado porque disfrutamos del Señor, disfrutamos de la compañía de los hermanos, ¿no? Es como en la familia, cuando uno está solo, aparece un fin de semana la familia y una alegría en lo natural, cuánto más en lo espiritual. Extrañar a los hermanos, llamar a los hermanos, hablar con ellos, mandarle un mensaje, porque somos familia, somos la familia de Dios, la cual tenemos que estar unidos. En lo natural somos muy familiares, nos encanta reunirnos los fines de semana, quizás a veces para hacer cosas que no corresponden. La iglesia es la familia de Dios, la que se reúne para alabar al Padre y bueno, y para gozarnos, hermanos, los unos con los otros. Y le damos gracias por eso al Señor, por lo que estamos. Y sí, como decía nuestra hermana, ¿no? Hablar antes era muy difícil perdonar, pero hoy es tan fácil para nosotros perdonar. Relativizar, la palabra relativizar antes no existía en nuestro diccionario. Relativizarlo. Te hizo tal cosa y nosotros decimos, bueno, pero lo tenemos que relativizar. Antes la relatividad no había. Hoy podemos, una ofensa, lo relativizamos. ¿Por qué es relativizar? Porque vemos de dónde viene, vemos su condición, vemos que no tiene al Señor, vemos que Él no entiende, entonces yo lo relativizo. Antes no veía, porque también estaba en la misma condición de Él, pero hoy no, hoy estamos en Cristo. Y si nosotros permanecemos en Cristo, Él permanece en nosotros y Él obra. Porque si no permanecemos en Él, aunque Él esté en nosotros,
Él no obra, somos nosotros ahí lo que, pum, le damos en el ojito. Y así y después nos sentimos mal. Pero justamente de esas cosas a veces hablaba con un hermano, ¿no? Nosotros debemos actuar de acuerdo a la fe. Ahora, si yo no tengo fe, le doy en el ojo. Pero si la fe que a mí me mueve, entonces yo tengo que confrontarlo con mi fe. Si me quieren hacer algo, está bien, pero sabe bien que yo soy un hijo de Dios, que yo soy renacido, que soy esto, que soy... Y debo confrontarlo con lo que yo soy. Y ellos le temen a lo que nosotros somos. Le temen a lo que nosotros somos. Y le damos gracias al Señor por eso, porque nosotros vamos cambiando nuestra mentalidad. Y nuestra mentalidad nos va llevando cada día más hacia nuestra identidad. ¿Cuál es mi identidad? Yo soy un hijo de Dios. Soy poderoso en el Señor y tengo quien pelee por mí. Yo no estoy solo. Qué hermoso. Bueno, eso es. Nosotros vamos cambiando y el Señor nos va acercando, cada día más nos va llevando a permanecer en nuestra identidad. Nosotros ya no somos más aquello, ahora somos hijos de Dios y tenemos quien pelee por nosotros, en todo sentido. Dios no solamente nos escoge, nos cuida de ciertas, en todo sentido. Dios tiene cuidado de sus hijos, de todo, pero siempre y cuando nosotros permanecemos en Él. Aunque Él esté en nosotros, muchas veces nosotros permanecemos en nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad tenemos pérdida, porque ahí donde, ¿no? Relacionado. Pero también dice el Señor que nosotros le pedimos perdón, nos arrepentimos, porque aprendemos. Esa es la escuela por la cual no queremos aprender. Es mejor aprender en la escuela de la palabra, en la escuela de Dios, y aprender. Y en la escuela que no queremos aprender eso, que Dios permite, pero después un dolor. ¿Por qué? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué tal cosa, Señor? Sufrimos, pero aprendemos también. Aprendemos cuál es la mejor manera. Y le damos gracias al Señor, porque cada día vamos dando cuenta que podemos vencer, ¿no? En Él. Todo lo puedo en Cristo, dice, porque Él me capacitó. Y le doy gracias al Señor porque usted no sabe lo difícil que es andar en la calle en un auto. Ahí, esa escuela, hermano. Andar en un auto donde se te cruza, donde te toca, no te... Y ahí hay, Señor Jesús, bueno, y así, hermano. A veces no somos vencedores, a veces somos vencidos, pero todo enseña. El Señor, ahí el Espíritu Santo te contrista y bueno, y día a día aprendemos, cada día muero a ciertas cosas que no me sirven, que me traen tristeza porque después me arrepiento de lo que digo, de lo que hago. Y así vamos aprendiendo. Doy gracias, Señor, porque hablábamos anoche en cuanto hablábamos de lo que es vivir con la esperanza latente, vivir en la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Muchas veces nosotros somos hijos de Dios, pero pareciera que no tenemos esperanza. Las situaciones me hacen dudar, las situaciones me hacen pensar. Eso es porque no vivimos en la esperanza viva, en la esperanza latente, no vivimos con la esperanza de que por lo que hemos sido hechos nosotros. No tenemos esa vista de creer lo que somos. Por eso digo, si nosotros no aceptamos nuestra identidad, si aceptamos nuestra identidad, vamos a aceptar todo lo que somos. Pero cuando todavía dudamos de nuestra identidad como hijos de Dios, siempre vienen las situaciones y me hacen dudar, me hacen pensar el por qué y a qué, ¿no? Porque no tenemos claro nuestra identidad y todo lo que tenemos y nuestra capacidad. Nuestra capacidad depende de mi identidad. Cuando yo me identifico con el Señor, soy capaz. Y vivo con la esperanza de alcanzar cada día más. Cuando no tengo mi identidad, yo no soy capaz de nada. ¿Vio? Pero mi capacidad viene de mi identidad, de lo que yo soy. Si un hijo no sabe que es hijo de un padre rico, él siempre está preocupado, pero él descansa, sabe que su papá tiene plata para tirar para arriba, él está cómodo, está tranquilo. Y nosotros sabemos quiénes somos. Entonces descansamos en Él, porque estamos esperanzados en Él. Nuestra esperanza está puesta en Él, mi esperanza, y ahí vivo. Entonces la esperanza es lo maravilloso, ¿no? De poder vivir, porque el que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo. Nosotros tenemos la esperanza de reinar juntamente con Él, y entonces con esa esperanza me va a llevar a pasar cada proceso en victoria. Cada proceso, porque esta vida tiene que ser procesada. Como decía el hermano, siempre nos enseña en nuestro interior, vamos a pasar por situaciones,
Y eso es el proceso que Dios permite para que yo pueda cada día manifestar más un carácter aprobado. Un carácter aprobado por el Señor. Amén. Ese es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Aleluya. Imagínense si nosotros mismos, nuestros hijos, y a veces nos así la sonrisa de oreja a oreja porque vemos las cosas. ¿Cuánto más Dios cuando mira a nosotros que manifestamos el carácter que Él desea? ¿Y lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, porque tenemos todo para lograrlo. Y para leer un versículo, para dejarle una palabra de Dios ahí en el libro de Primera de Pedro 1:3. Y le damos gracias al Señor por este privilegio, le damos gracias al Señor porque somos más que vencedores, no hacemos más que vencer por aquel que nos amó. Y a veces pareciera que olvidamos que el Señor nos ama. El Señor nos ama, somos amados, somos los amados del Señor. Amén, gloria a Dios. Los amados del Señor, y así tenemos que vivir. Amén, hermano. Primera Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Fíjese para qué nos regeneró el Señor, para una esperanza viva, o sea que habla de vida, para que la vida que se manifieste, esa vida que tuvo la resurrección está en nosotros hoy. Y nosotros resucitamos en novedad de vida con Él, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que vivir con esa esperanza viva. Él es nuestra esperanza viva. Él está vivo en nuestro ser. Por eso nosotros no somos una organización que habla de Dios y habla de muchas cosas y carece de la vida y que carece del Espíritu Santo y carece No, nosotros somos un organismo vivo, somos un cuerpo que tiene vida y somos miembros cada uno del cuerpo de Cristo que tiene la vida, ¿vio? Y por eso es una esperanza viva. Esa esperanza viva vive en nosotros, tiene vida. Y eso es lo maravilloso, que podemos sentirla, muchas veces las podemos sentir. En los fracasos, ahí sentimos la vida, porque sentimos la mano de Él, sentimos que Él nos saca en victoria. Sentimos la vida y le damos gracias a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos regeneró para una esperanza viva. ¿Vio? Siempre para una esperanza viva. ¿Vio? Y eso es maravilloso. ¿Cuál es? Reinar con Cristo en vida, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y esa es nuestra esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Digo que Cristo en nosotros, dice. Cristo se manifieste en nosotros, individualmente y corporativamente, que es lo más favorable para el Señor, porque la iglesia es necesaria para que Dios pueda hacerse visible en este lugar y en muchos lugares. Dios quiere hacerse visible, quiere manifestarse por medio de un cuerpo. Y le doy gracias al Señor por esta palabra, ¿no? De que nosotros tenemos que identificarnos lo que somos. ¿Vio? Hay un versículo que dice que nosotros, en Colosenses, que estamos completos. Ese en otro momento voy a compartir, pero nosotros estamos completos en Él. ¿Vio? Y dice también en Romanos, creo que 10, donde dice que y Él es rico, dice, para darnos a todo aquel que le invoque, dice, para hacer. Él es rico. Entonces yo le decía, ¿qué preocupación puede tener alguien si sabe que tiene alguien que lo hizo rico? Lo hizo rico, me enriqueció en todo sentido. El Señor me hizo rico. Soy más rico que cualquier adinerado que pueda haber. Él tiene dinero, pero Él es pobre. ¿Vio? Parece algo tonto que digo, ¿no? Pero es así para el Señor. El dinero no cuenta. La riqueza de Cristo viene acompañada de muchas mejores cosas. Que el Señor le bendiga y le acompañe y le haga sentir esta vida, esta esperanza gloriosa, de que nos levantemos cada día con gozo, con alegría, porque somos hijos, nuestra identidad nos hace levantar. ¿Vio? Que podamos identificar a qué familia pertenecemos. Yo a veces miro a mis vecinos pobres y tengo unos chiquitos que viven en la calle.
¿Vio? Y ellos deben decir, esta es la familia que me tocó. Siempre viven en miseria, en pobreza, viven sufriendo. ¿Vio? Porque ellos saben que esa es la familia que no le puede dar más. Y nosotros tenemos una familia tan linda que es la familia de Dios. Tenemos un Padre tan rico que nos puede dar todo. Y por medio de esa familia, de esa vida, también podemos hacer mucho por muchos, ¿no? Que el Señor le pueda añadir entendimiento si no le puede hacer entender lo que trata Dios de hacernos entender. Nuestra identidad, nuestra firmeza, nuestra esperanza viva, nuestra esperanza latente. Porque nosotros, decía ayer, no somos como los que no tienen esperanza. A veces pareciera que nosotros somos como aquellos que no conocen la verdad, como aquellos que no conocen a Cristo cuando vienen las situaciones. Somos aplastados, somos abatidos, parecemos que no tenemos esperanza. Pero nosotros somos más que, no hacemos más que vencer, dice. La esperanza que tenemos nosotros nos da la victoria. Y dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Vio? Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Ahí tenemos un hermano, alguien que le dé un asiento, bendecido, amado. Gracias, Señor. Permiso. Gracias. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por habernos escrito, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos enriquecido. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por lo que hemos oído. Le damos gracias siempre por la vida de nuestro hermano Antonio, ¿no? Y él hablaba de nuestra identidad, ¿no? Y eso es maravilloso, maravilloso. Por eso, volver al principio siempre, ¿no? Yo meditaba también en estos días que el pueblo de Israel tenía una victoria, pero él volvía al lugar de debilidad, a Gilgal, el lugar de la cortadura, a reconocer que Dios le había dado la victoria, ¿no? Y el hermano nos hablaba de la provisión. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 21, Pablo nos habla de esta provisión. ¿No? Nos habla de esta provisión. En el 19 nos hace una introducción y en el 21 nos habla de la provisión que Dios nos dio a nosotros en Cristo. En el capítulo 3 del libro de Romanos vemos que según la ley, desde el versículo 9 dice, no hay justo, según la ley. ¿Vio? Según la ley. Todo aquel que quería cumplir la ley se encontraba con que la ley le manifestaba lo que había en su interior. ¿Y qué había en su interior? Una naturaleza adánica que iba en contra de la justicia de la ley, como hablaba el pastor anoche en este lugar. Iba en contra de la justicia de la ley. Y en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que nadie pueda decir nada. Nadie puede decir, nadie pueda justificarse por medio de las obras, porque con la ley nadie tiene de qué gloriarse para con Dios, dice. ¿Vio? Todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, dice, quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese fue el propósito de la ley, hacerle ver al hombre que él era un pecador. ¿Vio? Y llevarlo a Cristo, porque también dice el apóstol Pablo que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Vio? Hacernos saber nuestra condición en Adán. Y nos llevó a Cristo. ¿Y por qué estamos hablando de este tema, pudiendo hablar de otros temas más hermosos, como por ejemplo de la vida, de la esposa, del perfeccionamiento de los santos? Pablo dice, para mí no me es molesto el hablar de las mismas cosas, y para vosotros es provechoso. Y yo hablaba con el pastor antes de que comencemos el culto, y yo le decía al pastor, yo veo algo primeramente en mí. Es como que algo en nosotros se apagó. Algo se apagó. ¿Vio? No es que desapareció, se apagó. ¿Qué se apagó? Se apagó el amor. ¿Vio? Las muchas aguas, dice, no podrán apagar el amor, pero algo es como que, ¿vio? Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor para que ese amor se vuelva a encender? Al principio. Al principio nos lleva el Señor y dice, pero ahora aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. Y ahí el Señor nos hace ver cómo Él nos justificó. Y nos lleva al principio. ¿Dónde está el principio? El principio está en la cruz.
donde Dios manifestó su amor para con nosotros, donde por medio de la fe nosotros hemos recibido todos los atributos del Señor, de atributos que Él ganó por su sangre. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que volver al principio, ¿vio? Tenemos que volver al principio. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice. Cuando Pablo puso el fundamento completo. Él puso a Jesucristo como el fundamento, pero dentro de ese fundamento está la redención también. Está la redención, está la vida, pero también está la redención. ¿Por qué? Porque la redención nos lleva a nosotros a mantenernos en ese primer amor para con el Señor. A no olvidarnos de que el Señor puso una vida poderosa en nosotros, pero también de dónde el Señor nos sacó, para poder amarle a Él como Él nos amó. ¿Cómo nos amó? Dice, como nos amó, dice, nos amó hasta el fin. Dice. Fíjese. Y eso va a hacer que ese ver al Señor como aquel que nos amó y como aquel que puso su vida dentro de nosotros, y esas virtudes, eso nos va a llevar a que nunca se apague el amor en nosotros. Poniendo los ojos en el Señor. Dificultades van a venir. Mire, hay hermanos aquí que tienen más años de creyente que yo. El pastor tiene 45 años de creyente. Y seguramente que han venido pruebas y situaciones. Pero habiendo puesto la vista en el Señor, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos la ahogarán. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Vamos a alabar al Señor, le invito a ponerse de pie y vamos a levantar la ofrenda. Vamos a cantar una canción en la carpeta. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar el número 26 de la carpeta. Mi Dios, cuánto me gozo. Mi Dios, cuánto me gozo, porque un día he comenzado a conocerte, y desde entonces yo tengo el privilegio de conocerte cada día más. Mi Dios, cuánto me gozo, porque un día he comenzado a conocerte, y desde entonces yo tengo el privilegio de conocerte cada día más. Quiero llegar a conocerte plenamente, cuál sea tu anchura y cuál tu longitud. Quiero andar en tus profundidades y en tus anchuras vivir la plenitud. Amén. Amén, hermano. Padre amado, te damos Gracias, la Señor gracia Jesús. por todos mis hermanos, Aleluya. por poder llegar a tu casa, a tu Gloria a iglesia, tu Padre. nombre. Gracias, Cristo amado. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu amor tan grande para con nosotros, Padre Señor. amado, te pedimos la bendición especial por Aleluya. todos los hermanos que nos Gloria a tu quieren nombre, Yo Señor. te doy la gracia, mi Señor. Mi alma te alaba y te por a pesar bendice. de amanecí un poco más, pude llegar a tu Gloria a tu casa, nombre. Señor, Gracias, poder Cristo escuchar amado. tu alabanza Bendito y seas tu palabra, tú, mi Señor. Gracias, Aleluya. Señor. Gloria a Bendice Dios. a todos mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amado. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta mañana. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor, hermanos, por estar. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Estaba mirando el florero Hermoso. y yo decía, qué hermoso que está el florero, decía. ¿Eh? ¿Qué lo hace hermoso al florero? ¿Las flores o las hojas? Las flores, ¿vio? Pero sin embargo las hojas tienen su mayor importancia. Porque antes de la hoja, antes de la flor vienen las hojas. Y si no tuvieran las hojas habla de la vida.
vio las hojas, y la hermana Estela fue con la tijera, me cortó el árbol allá, y le puso adentro de la maceta. Y quedó lindo, la verdad que está hermoso. No, la gloria de la vida es la flor. No, esa es la gloria. Y claro, uno le llama, ve más hermosa la gloria, ¿no? que la vida. Pero la vida, sin la vida no hay gloria. Claro. Gracias al Señor. El amor nunca se apaga en nosotros. No está escrito en la Biblia eso. No hay un versículo que lo diga. Pero dice que el espíritu se apaga. No apagáis el espíritu, dice. Pero el amor no. ¿Cómo se va a apagar el amor? El amor es Dios, ¿no? Entonces, gracias a Dios que no se apaga el amor. Gracias a Dios que el amor no se apaga. Aleluya. Que siempre podemos amar y amar y amar y amar y ser amados también, ¿no? Por el Señor. No, el espíritu se apaga. Lo que se apagó es el espíritu, ¿no? ¿Por qué se apagó el espíritu? Según el texto. Porque menospreciamos las profecías, la palabra. ¿Vio? Entonces fíjese qué triste, hermano. Si hay algo que está apagado en nosotros es porque no estamos dándole valor a la palabra, ¿no? Pero eso puede volver a encenderse en nosotros. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que va a hacer el Señor, amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer ahí en el libro de Jeremías. ¿Dónde estaba ese versículo, Nico, que me diste que la palabra es como martillo que... Estaba en el capítulo 17, creo que de Jeremías, pero no me acuerdo el versículo. O 17 o 27, creo, no me acuerdo. Gracias, le damos al Señor. 23, 29. Ah, nada que ver. ¿El 23? Capítulo 23, versículo 29. Ah, mira. Bueno, ya vamos a llegar al 17. 23, 29. Gloria al nombre del Señor. Y dice así la palabra, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, yo me ponía a pensar en este versículo, ¿no? Y nosotros, los predicadores, los que predicamos la palabra, no me refiero solamente a los ministros, sino a los que predican la palabra. Un hermano puede ser un predicador sin llegar a ser ministro, ¿vio? Porque uno predica la palabra, entonces es un predicador. Ahora, ser ministro o administrador del conocimiento para que los hermanos puedan tener conocimiento de su posición y de su estado, eso ya Dios levanta a los profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero los que predican la palabra, los predicadores, nosotros tenemos que tener tres cosas en cuenta para predicar la palabra de Dios. Tenemos que saber nosotros que si lo que predicamos es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. ¿Vio? Y eso lo tenemos que saber claramente. Primeramente, ¿cómo nos damos cuenta que lo que nosotros predicamos es la palabra de Dios? ¿O cómo nos damos cuenta que en la iglesia se predica la palabra de Dios? Entonces, la primera señal es que la palabra de Dios es como una piedra, como un martillo, perdón. Como un martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es la piedra? El corazón. La Biblia dice que el corazón de piedra no fue cambiado por un corazón de carne. Entonces, la palabra quebranta la piedra. Si lo que yo predico, lo que el predicador predica, no lleva a aquel que escucha la palabra a quebrantar su corazón, entonces no es la palabra de Dios lo que está predicando. Porque parece la palabra de Dios, pero son palabras, ¿cómo se dice? No me acuerdo la palabra. Lisonja.
Sí, lisonja, son palabras lindas que le damos a conocer a la gente para que la gente se vaya contenta. Pero Dios quiere que la gente se vaya contenta, pero con el corazón partido. Con el corazón que pueda brotar, de ese corazón pueda brotar la vida de Dios. Pueda fluir de ese corazón partido la vida de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, ¿se acuerdan? Me busca ese versículo. Que tenía que golpear la peña y de ella saldría agua. Y el agua habla de la vida, ¿no? Por eso Jesús era el agua de vida, ¿no? Entonces, cuando yo predico la palabra, cuando usted predica la palabra, si el corazón de la persona que está escuchando la palabra no es quebrantado, entonces no es la palabra de Dios lo que estamos predicando. Ahora, predicar la palabra de Dios tiene dos lados, ¿no? Hay algunos que predican la palabra de Dios por medio de la enseñanza. La enseñanza siempre está dirigido acá, a la mente, la enseñanza. Pero hay otra forma de predicar la palabra de Dios que es por medio de la predicación, justamente. Pablo tenía los dos ministerios. Él era maestro, enseñaba la palabra y era predicador de la palabra. La predicación no está guiada acá, sino al corazón. El hombre que predica la palabra va al corazón de la persona, ¿no? Que con el martillo, ¿bien? Con el martillo va, porque no puede ir con otra cosa que no sea el martillo. Entonces, la primera señal que tenemos nosotros los predicadores para saber que estamos predicando la palabra de Dios es que aquel que escucha la palabra de Dios se quebranta. Eso es maravilloso, ¿no? Y ahí podemos decir gracias, Señor, porque tú me has usado para ese fin, ¿no? Entonces Jeremías decía, fíjese lo que decía Jeremías: mi palabra es como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. El corazón más duro, porque a veces los mismos hijos de Dios endurecen el corazón para con la palabra de Dios, por eso el espíritu se apaga. Dios, endurecen, ya no quieren recibir la palabra con espíritu de amor y mansedumbre, sino que ya hay una coraza dentro de ellos, de amargura, de tristeza, porque dice, ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, ¿no? Y otros se han contaminado y se han arrastrado. Entonces, por eso está el espíritu apagado. No hay gozo, como decía nuestro hermano Antonio, no hay alegría, no hay contentamiento. Nosotros somos un pueblo sumergido en la tristeza, cuando nosotros tendríamos que estar siempre alegres y contentos, ¿no? Porque nosotros estamos en el reino de aquel que es feliz. ¿Quién es feliz en el reino de Dios? Dios. Él es el primer ser feliz al tenernos a nosotros en su reino. Él es feliz, es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos en nuestra casa. Somos felices porque están ellos ahí. Ellos nos hacen feliz a nosotros. Entonces, pero también cuando nosotros los predicadores predicamos la palabra de Dios, no tenemos que dar cuenta, ¿no? Que estamos predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como fuego, ¿no? ¿Algún versículo de eso? Creo que está en... Vamos a buscarlo. Primeramente voy a leer el de Jeremías, porque la palabra es como fuego, dice. ¿Qué hace el fuego? Consume, ¿no? Deshace. El fuego en la Biblia siempre habla de un juicio. Siempre habla de juicio el fuego. Entonces, ¿hacia dónde va el fuego? A consumir todo aquello que no es de Dios, ¿no? El carácter del hombre viejo, la vida del hombre viejo, los pensamientos del hombre viejo, las intenciones del hombre viejo. La palabra va dirigida ahí y quiere consumir, quiere deshacer eso en nosotros, ¿no? Y esa es la intención. Y eso no es no es algo afable, no es algo que uno recibe
con alegría, porque se está deshaciendo algo en nosotros, ¿no? Que era nuestra casa, era nuestra habitación eso antes. Nosotros vivíamos ahí, pero viene el fuego y la deshace. Viene el fuego de la palabra. Nosotros vivíamos en esa casa del hombre viejo, ¿no? En el alma del hombre viejo, y ahí estaban los pensamientos, ahí éramos felices, pero también sufríamos muchísimo, ¿no? Éramos pisoteados, éramos derrotados siempre estábamos en escasez y en necesidad. Y vino la palabra, ¿y qué hace la palabra? Es como fuego, quiere consumir eso, quiere deshacer eso. Yo no he encontrado ningún versículo todavía, le estoy dando changüí. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios como fuego, alabado sea el Señor. Entonces, cuando usted escuche la palabra de Dios, cuando usted predique la palabra de Dios, tiene que verse o el martillo o tiene que verse el fuego, ¿no? Y para poder deshacer la habitación, la casa en la cual está viviendo un hermano, que no es la casa del nuevo hombre, sino es que es la casa del hombre viejo, usted, el favor grande que le puede hacer a ese hermano, quemarle la casa del hombre viejo. Quemarle donde está ahí, metido ahí, y eso no le va a agradar. Pero no lo deja sin casa, no lo deja ahí a la intemperie para que sufra, sino que le hace ver que hay otra habitación nueva para él, una nueva casa, ¿no? ¿Cuál es la casa? Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. Dios mora en medio de nosotros y en nosotros. ¿Qué pasó con la casa vieja? Con el cuerpo viejo. Eso se terminó, se quemó. La palabra lo consumió. Por eso sufría Jeremías en aquel tiempo. Para colmo, el pueblo no tenía espíritu de revelación y de sabiduría, ¿no? El pueblo era totalmente ignorante en cuanto a la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podía entender la palabra al pueblo de Israel, porque no tenía el espíritu. Pero nosotros tenemos todo. Amén. Tenemos el espíritu, nosotros tenemos el espíritu de discernimiento, de entendimiento. Nosotros ahora entendemos cuál es la vida vieja y cuál es la vida nueva, cuál es la vieja casa y cuál es la nueva casa. Ellos no entendían lo que era la casa nueva. Aunque estaba escrito en la Biblia que la gloria postrera sería mayor que la primera, ¿no? Y ahora sabemos que la gloria postrera es Cristo y nosotros estamos ahí. Somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo vive en nosotros, somos la casa de Dios, nosotros ahora. Dios hizo de nosotros su morada. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que usted morada de Dios, que Dios mora dentro suyo? Fíjese qué maravilloso, qué privilegio, qué honor que nos hizo Dios, ¿no? Meterse dentro de nosotros y hacer de nosotros la casa de Dios. Antes éramos la casa de ¿quién? Antes era la casa de Adán, del viejo, del primer Adán, el hombre pecador. El hombre pecador vivía en nosotros ahora, pero ahora en nosotros vive un ser santo, santo, santo. Es decir, que un hombre que no puede pecar está viviendo dentro de nosotros. Y nosotros, ¿por qué pecamos? Y porque no le permitimos a ese hombre que es dueño de nuestra casa llevarnos, conducirnos, sino que nosotros conducimos. Y entonces nosotros no podemos conducir a Dios. Dios nos conduce a nosotros. Y Él siempre, ¿dónde nos conduce? A un camino de santidad, a un camino de amor reverente, de temor reverente. Dejémoslo al Señor que Él se haga dueño de su casa, que somos nosotros. No deje de ser usted dueño de sí mismo. Usted ya tiene un dueño que es Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Quema la casa del hombre viejo, la consume, a ceniza la deja. No tenemos otro lugar para vivir que no sea en la casa de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen a eso? ¿Yo? Pero hay muchos que se resisten. No quieren que la casa del hombre viejo sea quemada. Ellos quieren vivir en la casa del hombre viejo y quieren ser cristianos a la vez. No se puede. ¿Qué dice Santiago?
Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de dos vidas. No podemos andar con dos vidas. ¿Te acuerdas de la mujer allá en el Antiguo Testamento donde tenía dos vidas en su vientre? No me acuerdo cómo se llamaba esa mujer, que era la mamá de Jacob y Esaú, ¿no? Y dice que ella, cuando tenía las dos vidas dentro de ella, ella se sentía mal. Y no sabía por qué se sentía mal. Ignoraba por qué se sentía mal, porque tenía dos vidas en ella. Y oró a Dios. Y Dios le dijo, hay dos vidas dentro tuyo. ¿No? Y ahí ella entendió. ¿Y qué pasó? Sacó las dos vidas fuera. Y ahí se sintió mejor. Usted tiene que sacarse de encima la vieja vida. Ahí en Efesios capítulo, donde dice despojado del hombre viejo con sus hechos. Colosense, pero hay uno en Efesios, ¿no? Despojado del hombre viejo con sus hechos, y después, ¿cómo, hermana? 4:22 vamos a leer. El que encontró puede leer. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Acá nos manda despojarnos del hombre viejo, de la casa vieja. La intención de la palabra es quemar la casa vieja en la cual nosotros estábamos viviendo. La quema, la deshace completamente, cosa que nunca más volvamos allá. ¿Dónde la quemó la casa vieja el Señor? En el infierno. Él la llevó al infierno, a la casa vieja, porque Él descendió a las profundidades de la tierra, al infierno. ¿Y qué fue a hacer ahí? Fue a quemar todo lo malo que estaba en nosotros. El pecado, la inmundicia, aún la casa del hombre viejo fue porque Él le resucitó con un nuevo cuerpo, un cuerpo sin pecado. Amén. Y ahora nosotros también tenemos que creer que nosotros no tenemos un cuerpo para pecar. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. ¿Cuántas veces morimos al pecado? ¿Cuántas veces murió Cristo al pecado? Una sola vez. Romanos capítulo 6, versículo 11, vamos a leer. Leímos Efesios, ¿no? 3:22 dijo la hermana Andrea. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del hombre viejo. Cuando dice despojado del hombre viejo, está diciendo despojado de la casa, salgan de la casa del hombre viejo, salgan de ahí y vengan al cuerpo de Cristo, a la nueva casa. Ahora estamos viviendo en otra casa diferente, completamente, con olores diferentes, no, con un orden increíble, con una belleza maravillosa. Estamos viviendo en un lugar de gozo, en un lugar que nunca pensábamos nosotros que íbamos a vivir, pero ahí estamos viviendo con Dios. Dijimos Romanos 6, 6:10. ¿Alguien encontró? Da uno, hermano, no se pelee. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. ¿Cuánto murió? Una vez. ¿Y nosotros cuántas veces morimos al pecado? Una vez. Nosotros estamos muertos al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando Cristo murió al pecado. Amén, gloria a Dios. Entonces ya no podemos pecar. Si estamos muertos, ¿puede un muerto pecar? Usted métale la droga al muerto. Métale el dinero, métale mujeres, métale hombres ahí al muerto. Y no puede reaccionar si está muerto. Nosotros estamos muertos al pecado. ¿Sí? Eso por la fe. Acuérdense que nosotros vivimos por la fe. El justo por la fe vivirá. Pero tenemos que mantenernos ahí en esa fe, aún en los momentos difíciles que llegan a nuestra vida, ¿verdad? Entonces estamos yendo a que la palabra es como fuego, ¿sí? Que consume lo viejo, no nos consume a nosotros lo nuevo, sino que consume todo lo viejo, deshace completamente todo lo viejo. ¿Vio la manera de pensar que teníamos antes nosotros? Bueno, eso fue consumido cuando la casa del hombre viejo fue consumida.
Antes teníamos rencor, teníamos amargura, falta de perdón y todo eso. Eso fue consumido para siempre. ¿No? Eso tenemos que creerlo para poder vivir en la nueva casa. Porque si usted cree que eso no fue consumido, porque usted lo ve en usted y usted dice, no, eso está en mí, no fue consumido. Sí, fue consumido hace 2000 años, Cristo lo hizo. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué otra cosa es la palabra? Para terminar, hermano. Efesios capítulo 6. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tenemos que ver que el corazón de la persona a la cual estaba escuchando la palabra de Dios se quebrante. Y tenemos que ver que Él deja el lugar del hombre viejo y se traslada al lugar del nuevo hombre, que es la iglesia. La palabra de Dios consume. Y además habla de el fuego también, en la Biblia habla del gozo, ¿no? Muchas veces. Vamos a leer ahí en Hechos antes, en Hechos capítulo 2. Dice que lenguas de fuego fueron dadas sobre cada uno de ellos. El fuego ahí habla de gozo, del poder, más que del gozo, del poder. Nosotros cuando hablamos la palabra, predicamos la palabra, la tenemos que predicar con poder. Ese poder quebranta, ese poder deshace los pensamientos, todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios, ¿no? Deshace completamente la palabra. Si esas cosas no ocurren cuando nosotros estamos hablando, entonces no estamos predicando la palabra de Dios. Nosotros predicamos la palabra o desde la palabra, como le decía la hermana Andrea hoy. Nosotros tenemos que predicar desde la palabra. Cuando digo que predicamos desde la palabra, estoy diciendo que estoy predicando desde la realidad de la palabra. La palabra es real en mí y desde ahí yo predico. Cuando predico la palabra solamente, fuera de la palabra, entonces no significa que eso sea realidad en mí. Estoy impartiendo conocimiento nada más. Gloria al nombre del Señor. Ahora miremos ahí ¿qué otra cosa? Cuando nosotros predicamos tenemos que darnos cuenta que es la palabra de Dios lo que predicamos. Ahí en Romanos capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 16, ¿alguien puede leer? A ver. Dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un poquito más. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra, nosotros tenemos que tomar la espada. La palabra es la espada. ¿Y qué hacemos con la espada nosotros? ¿No? Vamos a aclararlo un poco más con otro versículo. Ahí en Hebreos capítulo 4, creo que es versículo 4, versículo 12, creo. A ver si me equivoco en los versículos, hermano. Sí, 12, sí. 4:12, sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermana Estela. Bien, entonces Efesios nos dice a nosotros que tomemos 6, verso 16, un poquito más. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? La palabra de Dios. Y si predicamos la palabra de Dios, entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Penetra, dice. Corta. ¿Hasta dónde? Hasta partir el alma. Vamos a leerlo en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice que es eficaz,
es eficaz, ¿vio? No es que tal vez, que posiblemente, que por casualidad. No, es eficaz. Hace un corte certero, traspasa certeramente, ¿no? Y cuando la palabra de Dios traspasa, dice que hay una palabra en griego que creo que es merismo, que es partir, dividir. La palabra de Dios parte, divide, ¿no? Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir. Entonces la palabra de Dios parte. ¿Qué parte? Cada parte de nuestro ser. ¿Cuántas partes tenemos nosotros? 3. Espíritu, alma y cuerpo. La parte, ¿no? La clarifica. La palabra de Dios clarifica cada parte. Nos hace entender, ¿no? ¿Para qué sirve cada parte? ¿Cómo estamos constituidos? ¿No? Entonces dice que parte, divide. Dice, penetra hasta partir el alma. Primero nos hace ver el alma. Descubrimos que tenemos un alma dentro de nosotros, ¿no? Y esto, hay mucha enseñanza en la palabra de Dios con respecto al alma. Por eso ahora, ¿qué es lo que Dios está tratando con nosotros? Con nuestra alma. ¿Qué es el alma? El asiento de nuestras intenciones, de nuestros deseos y de nuestra dirección, ¿no? Nosotros ahora tenemos una intención nueva, un pensamiento nuevo, ¿no? Un sentimiento nuevo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos todo nuevo? Porque tenemos una vida nueva. Antes era todo lo que sentíamos, pensábamos y nos dirigíamos, siempre nos dirigíamos al mal. Pero ahora vamos camino a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Este es un camino de santidad, de temor a Dios, de temor reverente. Entonces, eso nosotros descubrimos que eso está en nuestra alma. Ahora tenemos un alma santificada, un alma nueva, completamente, ¿no? Efectivamente, un alma regenerada. ¿Qué significa regenerada? Que esta alma que no tenía comunión con Dios, ahora vuelve a tener comunión con su Creador por medio de la vida que ha recibido. Todas estas partes, la palabra de Dios parte, divide, ¿no? Para que todo nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, según Tesalonicenses capítulo 5, 23, sea hallado irreprensible cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué importancia que nosotros le tenemos que dar a la palabra? Porque Cristo va a venir 2 veces. Primero viene, lleva a su esposa, ¿no? Bueno, ciertamente para el mundo, y después va a venir para el mundo, después va a venir para reinar. Para nosotros viene la primera vez, para la iglesia, ¿no? Nos lleva con Él en las nubes, y ahí vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, y cada uno recibirá delante del tribunal de Cristo según lo que haya hecho, ¿no? Según la obra que haya hecho. Hay algunos que reinarán con Cristo y estarán en el tercer cielo, por así decirlo, y hay otros que nunca lo verán a Cristo, aún estando en el cielo. Hay algunos que van a recibir un cuerpo semejante a la gloria del sol y otros van a recibir un cuerpo semejante a las estrellas, con una gloria inferior. Entonces todo eso nosotros lo entendemos cuando la palabra divide, parte. Entonces, ¿qué nos hace ver? Que tenemos un alma. Nos hace ver que esa alma tiene que ser santificada, ¿no? ¿Cómo es santificada el alma? Por la vida que está en nuestro espíritu, se traslada a nuestra alma por medio de la palabra. Porque la vida que transmitimos nosotros en la iglesia es por la palabra. No podemos transmitir la vida de Dios por medio de los sentimientos, ni de los pensamientos. Tiene que ser por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tenemos que conocerla, leerla todos los días. Para poder transmitir vida, usted tiene que conocer la palabra, ¿no? Conocer lo que está escrito en la palabra y predicar la palabra. Entonces fíjese lo que hace la espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu,
¿Qué es el espíritu? Acá espíritu está con minúscula, no está con mayúscula, ¿no? Entonces dice que penetra hasta partir del alma y el espíritu, los pensamientos, ¿no? Divide los pensamientos, saca nuestros pensamientos impuros, los pensamientos que todavía tenemos de la vieja vida, y entonces pone otros nuevos pensamientos por medio de la vida que está en la palabra. Porque tenemos una vida que hemos recibido al principio, es una vida, la vida de Cristo hemos recibido, pero esa vida va a un aumento en nosotros. ¿Por medio de qué va un aumento? Por medio de más vida, ¿no? Y esa vida, ¿cómo nosotros la recibimos? Por medio del alimento, que es la palabra de Dios. Qué maravilloso poder entender estas cosas, hermano. Qué fortalecido que podemos estar frente a este mundo depravado de tantas injusticias y tanta maldad que hay. Ahora la palabra quiere dividir nuestra mente. Nos hace ver que este pensamiento no proviene de la nueva vida. No perdonar a un hermano que me ofendió, no, eso no proviene de la nueva vida. Eso proviene de la vieja vida. Entonces dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces me deshago. Ese pensamiento de no perdonar, de no amar, de no soportar, ¿no? De no olvidar una ofensa, ese pensamiento viene de la vieja vida. ¿Se entiende, no? Entonces yo me deshago de ese pensamiento. ¿Cómo me deshago de los malos pensamientos? Creyendo que Jesucristo llevó mis malos pensamientos, tu malo pensamiento en la cruz del Calvario. Y los crucificó, los llevó al infierno y los consumió. Eso está muerto, ese pensamiento ya no es parte de la nueva vida, de lo que yo soy. Eso pertenece a la vieja vida, pero el diablo, lanzándonos dardos, fuegos ardientes del maligno, nos hace creer que nosotros todavía tenemos malos pensamientos. Usted, aunque tenga malos pensamientos o vengan malos pensamientos a su mente, usted dígale al diablo, yo tengo la mente de Cristo, yo no puedo hacer lo que vos me decís. Aleluya, gloria a Dios. No, ahora de Cristo, como tengo la mente de Cristo, ahora Cristo me manda a mí a perdonar, a amar, a olvidar, a soportar. Todo eso me manda el Señor. Entonces eso viene por medio de la palabra. Estuve meditando en estos últimos días sobre que la vida de la iglesia está en la palabra de Dios. Nosotros tenemos una vida dentro de nosotros, ya la hemos recibido cuando recibimos a Cristo, pero tenemos que recibir más vida. La vida tiene que ir a un aumento, y la vida va a un aumento con más vida, y la vida viene por medio de la palabra, que es el alimento de la nueva creación. Cuanto más palabra yo como, cuanto más palabra yo leo y consumo, es cuanto más grande va a ser Cristo en mí. Ahora, ¿hace cuánto que usted no lee la Biblia? ¿Hace cuánto que usted no lee? Hay hermanos que no leen la Biblia en toda la semana. No tienen tiempo. ¿Y ese tiempo quién se lo robó para leer la Biblia? La carne. Vamos a ponerle la carne. La codicia. La duda. No, lo que pasa que si no trabajo de sol a sol, no me alcanza. ¿Y Dios para qué está? ¿Y Dios no es poderoso para proveer de donde nosotros menos esperamos? Para proveer a nuestras necesidades. Yo voy a trabajar duro durante la semana, pero no me va a quitar ese trabajo, no me va a quitar el tiempo que yo le tengo que dedicar a la palabra de Dios. No me va a quitar de que sea leer un versículo, memorizarlo, no me lo va a quitar, porque mi vida depende de la palabra. Yo quiero que Cristo vaya en aumento en mí. Amén, hermano. Todo eso nos hace entender la palabra. Entonces, 3 cosas cuando predicamos: el martillo, el fuego y la espada. Si yo no veo que la palabra que yo hablo traspasa el corazón de la persona, llega a partir a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra discierne cuál es la intención.
te hace ver la intención que está en mi corazón y en tu corazón. Y la palabra te hace ver que la intención que vos tenés no es buena. No es buena, no es para favorecer el reino de los cielos, no es para favorecer la iglesia, no es para favorecer la extensión del evangelio, sino es para codicia, para una satisfacción personal. Estos días yo tenía el coche de mi hermano y era tan lindo el coche de mi hermano. Es lindo, es nuevo. Y bueno, y mi hermano que tuvo una desgracia, ahora lo manejo yo de vez en cuando al coche. Pero la tutora de ese coche no soy yo, es mi hermana. Mi hermana no es cristiana. Y mi hermana no quiere que nadie lo use el coche. Y yo me ponía contento porque el coche podía llevar a los hermanos hasta la parada allá, a la ruta 3, porque sé que acá cuando tienen que tomar el colectivo tienen que esperar 1 hora. Y ya mi hermano me dice, no lo uses, no, pedirme permiso, no lo usé al coche. Bueno, está bien, no hay problema. Y ya no me pareció tan lindo. Me pareció más lindo mi cochecito viejo. Ese mi cochecito viejo es más lindo que el coche viejo, porque ese lo puedo usar como yo quiero. Veo cómo cambia la mente, ¿no? ¿No? Es algo nuestro. Puedo hacer lo que yo quiero, pero si quiero usar algo de otro, no lo puedo usar como yo quiero. Entonces, amar lo que es nosotros, lo que es nuestro, lo que a nosotros nos pertenece, ¿no? Entonces, para terminar, hermano, y no cansarlos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, ¿no? Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estaba hablando de la palabra, pero ahora está hablando de una persona. ¿Vio? Que es lo mismo. La palabra y esa persona son lo mismo. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ahí hay un punto y una coma. Quiere decir que sigue hablando de lo mismo. ¿De qué está hablando? De la palabra, ¿no? Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien Es decir, que nosotros vamos a ser juzgados por la palabra que escuchó. Pero usted escuchó, a usted se le enseñó, a usted se le instruyó, ¿no? Tomá, andate con esta piedrita en tu mano y una palmerita, eso es lo que te mereces. No, pero yo vine acá para recibir una corona, sí, pero según la palabra no te la ganaste. Bueno, y todo eso, que ese es otro tema, ¿no? Doy gracias al Señor, hermano, espero que entienda, que sea de bendición la palabra. Gracias le damos al Señor por tenerles. Después tenemos el ágape, después de la mesa del Señor. Y bueno, esperemos que todos se queden a compartir con nosotros sobre... Es un pedacito de pan nada más con un fideíto adentro, pero lo importante es la comunión. Amén, hermano. Vamos a participar de la mesa del Señor. Nuestro hermano Nicolás va a leer la palabra. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 11:27. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Con lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos nuevos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reináis para juicio. Además, cosas las pondré en orden. Porque el Señor, que también es del Señor,
Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que van a participar de este cuerpo, puedan recibir todos los beneficios ganados por él. En el nombre de Jesús. Que como
Padre, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo unigénito. El único Hijo que tú tenías, tú lo entregaste a todos nosotros. Bendito sea tu Gracias porque es Aleluya, gloria, de nuestra salvación, de nuestra justificación, de la entrada al cielo para nosotros, Señor. Ahora te pedimos, Señor amado, que la sangre que fue vertida en aquel día, Señor, pueda caer sobre aquellas personas que están enfermas, que están, Señor, impedidas de todo tipo de salud. Señor, la declaramos sana en esta hora, libre, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que por tu llaga hemos sido sanados, curados de todo tipo de enfermedad, Padre. Señor, a ti sea la gloria, la honra. Confirma, Señor, ese hecho que fue real. Confírmalo, sanando a los enfermos, liberando a los enfermos de sus enfermedades y de sus dolores, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, bendecido, mañana terminamos. Amén. Gloria a Dios.